Punto número 1. Elegir entregarme a la autoridad de Cristo. Voy a tratar de hacerlo rápido. Voy a tratar de hacerlo bien conciso porque este punto trae mucha información. Estudio número 9. Elegir el poder completo de Cristo en la congregación. Ahora vamos a ver todo lo que implica o activación del poder completo ya con la iglesia, que siempre va a ser mucho más activado, mucho más potente, y más adelante también les voy a compartir testimonios o cosillas ahí de mis historias, de mis experiencias. Entonces, quiero enfocarme en esta parte. Voy a leer el versículo de Efesios 1, 22, 23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense, es en la iglesia. Y más adelante vamos a tocar estos detalles. Ahorita solamente voy a enfocar en un punto muy importante. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Tocando en la doctrina, vamos a Hebreos 2.8, que dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. ¿Qué quiere decir esto? En la cruz Jesús murió y resucitó. Ahí estuvo la victoria. Esta victoria prácticamente lo que fue, no solamente estableció la imagen de Dios en el hombre para formar parte de su reino, sino que en esta victoria Cristo, que ya se sentaba antes a la diestra del poder de Dios, vuelve a sentarse. Pero ahora esta victoria lo que ha llevado es a tener el poderío completo de todo el universo. No solamente de lo que se ve, sino también de lo que no se ve. Y esto habla del poder del diablo. En teoría, el diablo tiene controlado el mundo. Él tenía la potestad completa y se lo dice a Jesús en la cruz: yo te daré la potestad de estos reinos si me adoras. Y Jesús le dice: solo a Dios adorarás y a Él solo servirás, así que cáele, le dice con otras palabras. Entonces, ahí claramente nos enseña que Cristo no tenía el poder de esta creación de la tierra, porque se perdió. Cuando se pierde el reino físico por el pecado de uno de los reyes de Israel, Joacim, no me acuerdo bien su nombre, y que le dice que ya hasta ahí su linaje no va a reinar, y Dios no va a bendecirle ni tener nada de la promesa que tenía David. Entonces ahí se quebró bien cañón el reino de Israel, fue completamente destruido y es llevado completamente a Babilonia, y pues ya queda prácticamente todo destruido, el templo, la estructura, ya no hay nación como tal, ya no. Entonces ahí ya se pierde el reino, se es entregado en manos de Satanás, quien de alguna forma tiene el control con hilos de marionetas, pero posicionada en los hombres. Es decir, los hombres están gobernando, pero el que realmente tiene el control es el diablo. Pero al final de cuentas, pues Dios es dueño de todo. Al final de cuentas también es el poder de Dios el que se está usando para todo esto. Sin embargo, al perder aquí el reino de los judíos, Dios cede ese control, y en la cruz, a pesar de que todavía el mundo está controlado por el diablo, ya Jesús ya está sentado a la diestra del Padre y tiene sujeto el reino. Pero ahora, dentro de todo esto, quiero recordarles que, hablando de los judíos, cuando llegó Jesús, ellos esperaban su Mesías tal cual, completamente lo que dice la Biblia, sin ver toda la parte espiritual. Ellos solamente se enfocaron en que llegaría un rey conquistador de la línea descendencia de David, y que iba a darle cuello a sus enemigos. Y ellos en su mente
solo pensaban de forma egoísta y en busca de tener el poder, que ya hemos hablado, que hablando de, da la casualidad que el poder, la gente se hace poderosa cuando lo cede. Y estamos hablando obviamente cuando se lo entrega a Dios. Cuando le das poder a Dios es cuando se viene de regreso. Y no recuerdo si ya tocamos el ejemplo, creo que sí. En otros estudios tocamos el ejemplo de poder de José el Soñador, que él atribuye todo el poder a Dios, pero es el quien lo está haciendo. Pero obviamente él entiende que no podría hacer nada sin el poder de Dios en él. Le atribuye el poder a Dios y es cuando más tiene el poder completo en sí mismo. Ahora, quiero que chequen este punto que está chulo, porque les digo, repitiendo, tienen ahí esperando el poder con Jesús el Mesías, pero lo que no esperaban es que primero Él venía a establecer el reino espiritual que se había perdido. ¿Cuál reino? Bueno, somos hechura a la imagen de Dios. Bueno, así fue hecho Adán, pero cuando peca él muere. ¿Y qué fue lo que murió en él? Lo que murió fue el espíritu. Ahora les recuerdo que estamos compuestos de alma, cuerpo vivo, alma viva, pero espíritu muerto por el pecado de Adán. Y una vez que peca y él tuvo hijos, fuimos hechos a su semejanza. ¿Cuál? La imagen de un pecador caído. En la cruz, Jesús restablece este reino espiritual en nuestras vidas. Él trajo el reino y lo primero que está conquistando es el reino espiritual, que es la gran comisión. Es prácticamente llevar el evangelio para que primero que nada reciban a Cristo, el Espíritu, el cual les da vida y puedan restaurar la imagen de Dios, y ahora sí que ya tienen la imagen de Dios, puedan crecer a su imagen y semejanza, que es la que ahora somos cuando ya recibimos a Cristo. Somos alma viva, en nosotros mismos tenemos alma viva, cuerpo vivo, obviamente, por eso seguimos aquí en la tierra, y espíritu vivo, que es lo que restauró Jesús en la cruz. Ya lo he mencionado en otros estudios, pero necesitamos recalcarlo porque este es el primer paso de lo que está haciendo Jesús al establecer todas las cosas bajo sus pies. Lo primero que Él está haciendo es poner toda autoridad en el área espiritual. Por eso se dice que Él bajó a lo más bajo de la tierra para declarar la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y para separar el paraíso del infierno, que raramente son cuadros y modelos, pero podemos ver que el paraíso, que era el Edén, desaparece, pero prácticamente está mencionando otro paraíso que se oye como que es el Edén, en el cual ya los humanos no estamos, pero al parecer los que hacen el bien sí están llegando allá. Pero ahora el Edén está abajo como en el infierno, separados por una brecha. Hay un monte, creo que dice Jesús en una de las historias reales que está contando, pero no quiero darle énfasis porque es otro mucho tiempo que hay que tener. El punto es que Jesús reacomodó todo, llevándose el paraíso hasta el tercer cielo, estableciendo primero que nada el reino espiritual de todos los que ya vivieron, que fue la primera resurrección que ya se los llevó. Y luego ahora también estamos estableciendo en este tiempo la imagen o el reino de Dios, estableciendo su imagen para poder ser parte de él, obviamente. Pero ya está sentado a la diestra del Padre y ya está en proceso o conquistando esta parte de los reinos de la creación, empezando por el reino espiritual. Y eso es lo que no contaban. Eso es lo que se les está pasando a los judíos,
Que primero que nada, y si es que era algo que no estaba revelado, perdón. Entonces, quiero leer Isaías 45:23 que dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Al final de cuentas va a llegar el punto cuando Jesús venga en su segunda venida, ya con el pueblo judío otra vez, ya no es la iglesia, es el pueblo judío, y se sentará en el reino físico a reinar. Vale, eso es el cumplimiento de este reino y ya a la eternidad va a entregar todas las cosas. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis. Este punto habla de elegir entregarme a la autoridad de Cristo. Y quiero hablar un poquito de esta palabra de someternos. La repito lo que dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cuidado, ¿por qué? Porque esta palabra la queremos siempre usar a nuestro favor, hombres y mujeres. En este tiempo, el movimiento feminismo, pero el feminismo que es muy, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Estamos hablando que es muy extremo, esa es la palabra. Es un feminismo extremo. Está en contra del hombre como tal. Quizá por hombres que realmente son malos y les han fallado. Padres, esposos, novios, y han lastimado a las mujeres. Si hay gente, si es el caso de muchas personas, pero hay que tener cuidado con los detalles. Primero que nada vamos a establecer el punto. La mayoría de las mujeres que han sufrido cosillas que no fueron graves por hombres mensos, por las expectativas de las mujeres, que realmente al final de cuentas no es un problema, solo es que se ha perdido tanto el compromiso, pero también la perspectiva correcta, al punto que se hacen víctimas de cosas que son muy simples, que no deberían ni ser un problema. Eso no es para todas las mujeres, estoy hablando de las que prácticamente se están ahogando en una botellita de agua, en un vaso de agua, como dicen. Entonces, cuidado, porque esta es un problema que tienen las mujeres, que tienen una perspectiva, pero fuera de sí, y no es correcta. Ellos están muy, muy afectadas emocionalmente por ellas mismas y por sus malas decisiones. Esto no es las personas que se han sufrido real, porque sí me ha tocado escuchar varios, no solo uno, varios testimonios de personas que, pues si les hubo violencia, esa violencia estuvieron sus vidas en riesgo gravemente. Unas solamente fue un momento en el que pudo haber pasado, otras en el que sí. Por ejemplo, en Saltillo hubo un caso donde la incendiaron a una mujer. Entonces sí hay detalles que son muy graves, y estos muy graves es por malentender este punto, pero también de los hombres. ¿Por qué? Porque muchas veces los hombres quieren usar estos principios que no entienden porque no están con Dios, y quieren usarlos a su favor, a su beneficio. Y me ha tocado verlo. Me ha tocado decir a hombres, es que la mujer se debe de someter. Y vamos a definir primero esta palabra. Palabra de someter es directamente o completamente, debe entenderse que es
comprometerse en el matrimonio, en la familia, es cumplir con sus responsabilidades. No habla de una esclava que está para hacer todo lo que se le da la gana. Ahora, que si el hombre le pide algo en amor y si lo hace de buena manera, pues qué padre, todo muy bien. Pero también nos dice al hombre que se tiene que someter, tal vez no directamente a la mujer, pero sí en el compromiso de ser el hombre de la mujer en la relación. Y eso nos lleva a lo que sí dices, si lees completamente el contexto, al principio dice someteos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que someterse a Cristo, y Cristo nos dejó un ejemplo pesadísimo, que es lo que hablamos, se entregó en la cruz completamente para el bien de ella, no para el beneficio ni para tampoco esclavizarse, porque ese es otro de los problemas que está pasando. Muchos hombres buenos hombres, si se están esclavizando en el trabajo para darles una vida fuera de la realidad, que en las redes está muy de moda mostrar un estilo de vida que realmente solo pocos se pueden dar, y muchos son engaños, porque tal vez sí lo pasan y todo, pero es porque se lo están pagando para obtener vistas y obtener ganancias, y hay ganancia de varios lados. Entonces sí hay que tener cuidado con lo que queremos establecer como prioridad, porque incluso escuchando un comediante que no me acuerdo cuál fue, estaba hablando este comediante, fue muy acertado, de estos problemas de sociedad, que dice, es que el problema es que le están dando prioridad a los problemas que no tienen la prioridad. Correcto, eso sí es lo más correcto. Vale, entonces, hablando de hombres y mujeres, hay que tener cuidado, porque lo que está creando este tipo de mujeres es que hombres buenos que sí ganan muy bien no quieran comprometerse. Dices, ¿por qué me voy a casar cuando ahorita la mujer, simplemente para tener el control, dice, me divorcio y me das la mitad de tus bienes? Y si dicen, no, pero ella no ganaba nada y no se hizo un prenupcial, entonces ella se va a quedar con toda la mitad de lo que nunca hizo, y aunque nunca hizo nada para el matrimonio, ya va a tener. Y me han tocado ejemplos, y me lo platicó una persona que se conozco, una mujer que se casó con un joven muy inteligente en el aspecto profesional, y solo se casó y tuvo un hijo, duró un año solamente, y obviamente tuvo el hijo para poder tener casa y tener una mejor posición de vida. Y sí, y dicho y hecho, ella se prestó a hacer eso y se divorcia inmediatamente, y ya, vete de mi casa, se queda con la casa, se queda con una entrada de dinero por parte de esta persona. Y dices, ¿y por qué? Nomás por nada. Sí, o sea, no hubo, es una persona buena, no hubo nada malo de su parte, simplemente cayó en la estrategia de esta mujer que quería una muy buena casa y se quedó con pensión, casa y un estilo de vida mucho mejor al que ella podía darse. Y quien termina ahí en esa posición perdiendo, pues es el hombre. Y ahora está bien cañón el compromiso. Hablar de someterse, de comprometerse, está bien cañón, porque si no haces un prenupcial, y aún haciéndolo, siempre el hombre tiene mucho en juego que perder. Simplemente se dice que hay gente en la cárcel, hombres en la cárcel, que no hicieron nada malo y sin evidencia están en la cárcel porque la mujer los acusó de violencia, y
no era cierto, la violenta era ella. Entonces, en este punto, y si me lo han comentado platicando ahí, que dicen, es que está más fácil ahorita vivir en un mundo de libertinaje donde tienes todos los beneficios de una relación, sexo, pasiones, esto y el otro, y sin tener que poner en peligro el perder la mitad de tus bienes o el ir a la cárcel. Entonces está bien cañón. Lo único que puedo establecer el punto es, si estás con Dios, Dios te va siempre cuidar y ayudar para que, y lo dice su palabra, para que tengas una muy buena ayuda idónea, tanto hombre como mujer, y poder entregarse a la autoridad de Cristo en el matrimonio, en el noviazgo, en las relaciones, en lo familiar, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, el hombre, primero que nada, va a dar cuentas ante Dios de todo lo que se le ha dado y de su liderazgo en el matrimonio, que ahí es el punto que ellos deben de cumplir como hombres, y es el punto de que muchos de los hombres están fallando y quieren usar estos versículos de someterse la mujer hacia el hombre sin liderazgo. Y ahí es cuando entramos en muchos conflictos, que el patriarcado es opresor y todos estos detalles que lamentablemente personas que usan estos versículos sin el poder, sin el ejemplo, entonces ahí es cuando también dice la mujer, es que no me conviene porque me voy a casar, para que me traten como una esclava. Ahí es donde se pierde el liderazgo. Entonces, este paréntesis quiero darlo como una primer base, ya lo vamos a ver más adelante, más completo, porque sí es muy importante los detalles de estos del matrimonio, el noviazgo, que ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, a lo que quiero concluir en este breve paréntesis es que no nos confundamos de someternos a esclavizarnos, sino de comprometernos, porque como hombres y mujeres, como hijos, como la posición que podamos tener, tenemos que comprometernos, tenemos que ser hombres de palabra, dar esa entrega. Pero lo que te va a dar el poder, o lo que te va a traer bendición en todo eso, es siempre hacerlo en una entrega a la autoridad de Dios. Y ahorita me voy a explicar un poco más adelante. Ya no me voy a extender tanto. Para concluir con este breve punto del someternos, y para hacer la aplicación en conjunto, voy a decir lo siguiente. Hablando de la doctrina, para establecerlo en la devocional, la doctrina es que Dios está sentado a la diestra del Padre. Él tiene todo principado, toda autoridad sobre toda la creación. Pero ya lo leímos, que todavía no vemos que todas las cosas están sujetas. Todo empieza con lo espiritual. Todo empieza con la relación con Dios que debes de tener. Entonces vamos a hacer la aplicación devocional. Hombres y mujeres por igual. Hombres y mujeres necesitamos tener una relación con Dios para que funcione. Si no tienes una relación con Dios, esto no va a pasar. Y esto es principalmente para los que ya reciben a Cristo. Si tú no has recibido a Cristo, es lo primero que debes hacer. Vale, entonces, la decisión de que Cristo ya esté sentado en el trono de tu corazón ya debe ser aquí un hecho. Si no lo has hecho, pues necesitas regresarte a los estudios anteriores, donde realmente hacemos ese estudio, donde tú tienes que tener el corazón, esa decisión, esa actitud de que Cristo es el que reina. Ahora, eso no quiere decir
que toda tu vida ya esté entregada en obediencia a Dios. Eso quiere decir que tú tienes el corazón para entregarle cada vez más. Y hablando que ya también tocamos el tema, hablando del Espíritu Santo o de el control del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, muchas religiones piensan que el hecho de mostrar evidencia de dones espirituales, que es las lenguas y que la risa santa y varios detalles, que es pura blasfemia, es puro malentendido, sí, o sea, cualquier cosa sacada del contexto es blasfemia. Y estas personas lo están haciendo. ¿Por qué? Porque dicen, este es el Espíritu Santo me está controlando, por eso me tiré al suelo y estuve ahí rodando y hablé en lenguas y cosas bien locas, bien sobrenaturales que los podemos ver en muchos rituales de brujería, de hechicería, de espiritismo, en cosas que en serio, videos que están en internet de eventos reales, y de cosas bien sobrenaturales, bien demoníacas. Y las están recreando en la iglesia pensando que es obra del Espíritu Santo cuando es otro espíritu el que está ahí. Así que mucho cuidado para todas estas personas, porque eso no es lo real. Se están dejando controlar por emociones y no por el Espíritu Santo. ¿Cuándo es cuando realmente el Espíritu Santo tiene mi control? Es cuando realmente yo decido obedecerle. Obediencia, eso es la realidad. No es que el Espíritu Santo entre a tu corazón y tú ya no puedas controlar tu cuerpo si es lo que está controlando. Eso no va a pasar jamás. Con demonios sí, con Dios no. Al revés. Dios, ya lo dije 1000 veces, es un caballero y quiere ver que tú muestres obediencia. Ese es el verdadero control del Espíritu Santo cuando tú le obedeces. Entre más obedezcas, más Dios te entrega. Y es que es lo mismo, también más poder es el que vas a tener. Entonces, chequen 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese no era. Es Isaías 45:23. Perdón, se me movió aquí el versículo. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. Al final de los tiempos, cuando ya Cristo reine, todos se van a arrodillar ante Él. El punto es, ahí sí va a ser a las buenas o a las malas. Así es simple, a las buenas o a las malas. Pero ya para aplicarlo a nuestra vida, te voy a decir esto. Cuando tú vives, cuando son las malas, no es que Dios no llega y si te arrodillas a mí, yo te doy. No, así, no se trata de eso. Con Dios te arrodillas de todo corazón o vas a estar de rodillas llorando en la vida. Me explico un poco más. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Completamente. Cuando tenemos a Cristo en el trono de nuestro corazón y le obedecemos, las cosas, por más duras que se vengan, van a tener salida, solución, van a avanzar. Vamos a ver cómo, a pesar de que nos están llevando a posiciones muy incómodas, a dolor y a dificultades, nosotros podemos mostrar como si estuviéramos derrotados, tirados en el suelo, ya sin esperanza. Pero cuando estamos obedeciendo y sirviendo y tenemos la esperanza, aun cuando ya se pierde, o sea, así como Jesús, que dices, ¿cómo que murió? Sí, van a haber puntos donde seguimos teniendo esperanza a pesar de que ya no deberíamos tener esperanza. Es como, ya acabó, ya no le muevas, ya murió. No, sigo teniendo esperanza que va a pasar, pero ya se murió, ya no hay. O sea, ya no puede pasar otra cosa. Si Jesús resucitó de los muertos,
podamos seguir teniendo esperanza, pero dentro de su voluntad. Este es el poder en la iglesia. Cuando nosotros nos entregamos a su voluntad dentro de su autoridad, aún la misma muerte puede echarse para atrás. Y me ha tocado escuchar testimonios donde ya, sí, cosas raras, ya había pasado algo muy, muy así de que pues ya está muerto, pues ya pues no, sobrevivió. Me tocó ver, incluso está en YouTube, un caso de un pastor que su hija se cayó en una olla de agua hirviendo, pues prácticamente tenía órganos ya deshechos, fundidos, por así decirlo. Ya no podían hacer nada. Los doctores decían, pues ya nomás esperamos que muera. Le pusieron medicamentos para evitar exceso de dolor y dejarlo, pues que muera. A los días hacen no sé qué es tomografía o radiografía, no sé bien qué es, pero checan los órganos y están como nuevos. Ese es el poder de la oración dentro de la iglesia, todos orando, pidiendo que se haga la obra de Dios, y se hace. Cuando realmente sometemos nuestro corazón a obedecer a Dios, todo porque le conocemos, es decir, resultado de estar en su palabra, conociéndole, orando, leyendo las predicaciones, en los estudios. Y a veces ni siquiera te toma todo el tiempo. 15 minutos diarios puedes tener una pequeña lectura. Incluso cuando te pasan cosas difíciles, puedes estar dentro de esa actividad que estabas, o más bien del suceso que está aconteciendo, ahí puedes estar orando. Y Dios te da la palabra que tienes que hablar, la sabiduría, el entendimiento, la paz. Ahora, ya para acabar la aplicación, tienes que tener la actitud, la decisión de que Cristo esté reinando en el trono de tu corazón, en tu vida. Y estar caminando a obedecerle. Es decir, estar realmente entregándole tu vida poco a poco, conforme Él te vaya pidiendo, conforme vas creciendo, Dios te pide más. Servirle con tus dones, con tus talentos, tal vez con bienes materiales, con lo que Dios te pida, porque Él es Dios. Y tú le puedes entregar eso y todo lo que pida. El punto es eso. Si Dios es rey de tu corazón y estás en una relación, tú vas a estar entregándole obediencia a lo que te está pidiendo. Y cuando estás ahí, ¿van a venir pruebas? Sí, pero vas a tener mucha fuerza y esperanza para tener victoria en ellas. Sí, cuando estás ahí, muchos dicen, es que te tienes que humillar. No, solamente es darle la honra de vida a su nombre glorioso. Porque ya para acabar, uno de los peores pecados, que ya lo mencioné en el intro, es vivir tu voluntad. Es el peor de los pecados. Hay gente buena que está viviendo en pecado contra Dios porque está viviendo su vida buena, bien y bonita y haciendo cosas buenas, pero fuera de la voluntad de Dios. Y ya para acabar voy a leer Romanos 6, 16, 18. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aun
que eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, sometidos y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Con esto dejó el reto en entregarte. Realmente entregar no solo tu corazón, sino todo de ti. Elegir entregar a la autoridad de Cristo para obedecerle cada vez más. Y aquí dejamos el punto número 1 y pasamos al punto número 2.